estar en el capítulo 18 y en esta lección vamos a llegar hasta el capítulo 19, versículo 20. Continuamos con el viaje de Pablo en Éfeso, su tercer viaje misionero. Y esta es la segunda parte de los principios que vimos en la lección anterior. En la lección anterior estudiamos 4 principios que surgieron del ministerio de Pablo en Éfeso. Y en esta lección vamos a examinar 3 principios más. Recordemos que Pablo usó Éfeso como su centro evangelístico para el crecimiento de la iglesia. Y a través de esta estrategia, el Señor extendió su palabra, su evangelio, por toda Asia y Europa. Muy bien, entonces, ya estamos listos, vamos a arrancarnos con esos 3 principios. El primero, Pablo usó la discusión como un método pedagógico, ¿sí? Me llama la atención como en el verso 9 del capítulo 19 de los Hechos nos muestra la palabra que Pablo separó a los discípulos y dice que discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Entonces ahí vemos la palabra discutiendo. Pablo se mudó al salón que era famoso para conferencias, un edificio donde una persona de pie daba un discurso. Era el lugar donde los estudiantes escuchaban, tomaban notas y también algunos dormían. El salón de conferencias de Tirano era el lugar perfecto para una conferencia más. Pero Pablo, más que un conferencista, era un maestro espiritual. Sabía que la enseñanza es más que hablar y el aprendizaje es más que escuchar. Así que Pablo no llenó las horas usando el método de conferencia, más bien dirigía debates. Esto es muy interesante para el tema de la pedagogía, para los que sean llamados de entre ustedes que están tomando este estudio. Algunos van a ser llamados al ministerio del magisterio. Van a tener que prepararse grandemente porque el magisterio también es un llamado, así como el pastorado, así como el diaconado, el ser evangelista o misionero. Son llamados que el Señor pone, y por eso también la Escritura advierte y dice que no se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayor condenación recibiremos. Entonces el maestro tiene que dominar el tema, tiene que ser ejemplo del tema, pero también tiene que ser hábil en dar los temas. En este caso, por ejemplo, estamos usando el método de conferencia o de discurso, de cátedra, ¿verdad? Porque no hay una interacción entre ustedes y lo que estamos compartiendo. Pero al momento ya de la clase, después de que ustedes escuchan el contenido del estudio, entonces sí ya entramos a la sección de preguntas, a la sección de debate, etcétera, ¿no? Y si es en un salón de clases, pues ya podemos usar otros métodos. Entonces podemos ver que es importante que para saber qué tanto las personas están aprendiendo, necesitamos aprender a escucharlas, no solo hablar, porque si solo hablamos no sabemos si están aprendiendo. Los estudiantes pueden decir amén o pueden asentir con la cabeza, pero los mejores maestros nunca hablan por mucho tiempo, sino más bien dirigen a los alumnos en debates, y obviamente la gente aprende cuando hace preguntas y analiza el tema. Cuando se escucha un discurso es como si estuviéramos sintiendo el olor de los alimentos, pero cuando entramos en debates, en preguntas, en respuestas, en cuestiones, razonamientos, es como comerse ese platillo, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre olerlo y comerlo. Entonces preferimos comernos el platillo que solo oler ese delicioso platillo. Así que es importante que cuando tú escuches estos audios tomes nota, luego leas en la Biblia, hagas preguntas, te cuestiones, y entonces cuando podamos llegar a la clase, que en esos momentos lo estamos haciendo online, y eso nos limita pues en algunos elementos que podríamos estar usando presencialmente. Cuando llegues, llega con preguntas, llega con cuestiones, con temas, y si algo no quedó claro o quieres agregar o incluso tienes un punto contrario de lo que se ha comentado, también coméntalo, porque todo eso va generando bastante alimento espiritual, hace que sea más nutrida la clase. Si queremos crecer fuertes, si queremos recibir el efecto
el poder, la nutrición del alimento, tenemos que comerlo. Entonces, una conferencia muy corta puede presentar ideas nuevas, pero luego por medio de las discusiones necesitamos aprender a aplicar esas nuevas verdades en nuestras vidas. Las conferencias, los discursos, la cátedra da ideas a las personas, a los estudiantes, pero los debates nos ayudan a cambiar nuestros pensamientos y nuestras creencias. En el mundo occidental muchos piensan que los discursos son la llave del éxito. Pensamos que hablar es enseñar, o creemos que la información cambia a las personas, pero Pablo sabía que esto no era verdad. Su discurso más largo en la Biblia es de menos de 2 minutos, lo podemos encontrar, ¿verdad?, en las Escrituras, pero a través de los debates llegó a la gente a enfrentar la verdad. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos en la clase que estamos teniendo en estos momentos en línea, pues hables, comentes, digas, aún si tu punto de vista no es preciso, pues justamente eso es lo que vamos a hacer, vamos a precisarlo, ¿sí? Una conferencia, un discurso puede informar a la gente pues sobre muchas cosas, ¿verdad? Pero para que nos pongamos la idea y podamos caminar a través de las ideas, enraizar las ideas, necesitamos entrar en una discusión de preguntas y de respuestas, ¿sí? Hoy muchas iglesias y aulas están llenas de solo discursos y pues las palabras rebotan por las paredes. Nos pasa como en los sermones, ¿no? Podemos compartirlos, pero muchas clases realmente son solo discursos, palabras huecas que no llegan a transformar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente llega a la iglesia, se siente, escucha y luego se va a la casa. A la semana siguiente hace lo mismo y así sucesivamente. Pero realmente eso no cambia, eso no transforma si no analizamos, si no enraizamos, si no debatimos, si no compartimos los pensamientos que se están generando al momento de hacer este estudio. Así que siempre hay que permitir que haya más debate en nuestro método de enseñanza, y Pablo nos muestra que él usó este método en su ministerio magisterial. Ahora bien, la provincia entera de Asia oyó la palabra en solo 2 años. Eso definitivamente es éxito. Pablo habló poco a la gente, ellos le hablaron un poco a él y unos con otros. Luego Pablo habló un poco más y poco a poco los guió a la verdad. Los debates diarios fueron la clave para el esparcimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque un debate producía otro, y lo que se efectuaba en el aula incitaba a otros fuera del aula a continuar con los debates. No toda Asia asistió al salón de clases, pero los que asistían al salón de clases posteriormente fueron a toda Asia para compartir lo que habían discutido y analizado en el aula. Las conferencias, los discursos llegan a la cabeza, pero las discusiones definitivamente tocan el corazón, y la gente habla de lo que ha movido su corazón y no solo de lo que escuchó en algún momento con su cabeza. Entonces, ¿cuáles son algunas claves para tener más debate, más discusión en el momento de las clases como las que estamos teniendo? Hay por lo menos 4 cosas importantes que debemos considerar como maestros, si nos toca dar clase, como alumnos también, para poder nutrir de una manera más profunda el estudio en el aula. Primero, debemos evitar incluir demasiados detalles en un discurso. Más discusión significa menos contenido. ¿Por qué? Porque la discusión toma tiempo. A veces necesitamos menos del qué, es decir, del contenido, y más del y qué, o sea, discusión y aplicación del contenido, ¿sí? A veces necesitamos dar ciertos contenidos muy importantes para que podamos discutir, ¿sí? Pero en muchas ocasiones los detalles no son la mayor necesidad, sino que lo que necesitamos es aplicar lo que ya aprendimos. En vez de entrar a más detalles sobre la raíz de la palabra y sobre el origen de esa palabra, hacer un estudio profundo de una palabrita que es en un versículo,
deberíamos aplicar el versículo entero, ¿no? Entonces hay que buscar ese balance siempre. Lo segundo es que debemos comenzar a enfatizar el pensar más que el memorizar. Necesitamos darle menos valor a recordar y más valor a pensar. Las personas no crecen por memorizar, sino por pensar y hablar. Los estudiantes pueden memorizar un montón de cosas y no comprender nada. Cuando hacemos énfasis en los debates, en las discusiones, le damos más valor a los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a generar, empiezan a comprender el contenido, a generar contenido sobre ese contenido, y eso les aporta valor porque pueden aplicar esos nuevos conocimientos. Lo tercero es que debemos planificar el tiempo de la clase alrededor de la discusión. Pues no debe ser lo último, ¿verdad? Los últimos 10 minutos nada más de la clase. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que los alumnos entren en debate, que se pueda abrir la discusión? Pues bueno, a través de preguntas, de casos también que intentamos analizar, que inspiren esa discusión en la clase. Y cuarto, necesitamos tener libros que los estudiantes puedan leer y comprender fuera de la clase, o más bien contenido. Entonces, de esta manera, el tiempo de la clase puede usarse para analizar el contenido. Esto es muy importante, y de hecho por eso nos gustó este método donde el contenido es lo que les estamos dando en este momento y ustedes lo escuchan, lo analizan, más las tareas que les dejamos, y esto hace que haya un complemento, una base de información, de contenido que podemos discutir ya en la clase. Ahora es muy importante que tú te dediques a escuchar el contenido y hagas las tareas que se dejan para que podamos discutir en clase, porque si por parte del alumno no se toma ese tiempo para estudiar el contenido, entonces cuando llegamos a clase pues no hay nada que discutir, ¿verdad? Entonces tenemos que generar más estas oportunidades de debate, de discusión en el aula, en el salón, y eso es un llamado para que puedas escuchar los contenidos, y quizás si en ese discipulado no lo pudiste hacer, pues en los siguientes ya sabes que siempre el enfoque va a ser más de discusión, más de comentar, de compartir, y no solo de darles contenido, ¿no? Y por lo menos eso es lo que tratamos en el módulo de conocimiento bíblico en los 4 discipulados. Ahora, lo que es el módulo de carácter cristiano dentro de los 4 discipulados, pues es un enfoque totalmente diferente, porque ya ahí el enfoque es pastoral, sanidad interior, romper cadenas de opresión, pecados ocultos, vicios, etcétera, ¿no? La sanidad interior que necesitamos encontrar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tercer principio: el poder del nombre de Jesús fluye a través de los creyentes. Los versos 13 al 16 son un ejemplo épico de lo que las fuerzas de las tinieblas pueden hacerle a aquellos que piensan que el evangelio se trata solo de palabrería y no comprenden que hay una realidad espiritual y que hay poderes espirituales de maldad detrás de todo lo que está sucediendo. El poder no fluye mediante las palabras, sino a través de las relaciones. ¿Se acuerdan de aquel centurión que llegó al Señor Jesús allá en Lucas 7, 1 al 10? Él entendía muy bien esto, él tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. El centurión estaba bajo la autoridad del gobierno romano y se sometía a esta autoridad. Así que cuando cumplía con su trabajo, la autoridad de Roma fluía mediante sus palabras. Decía a los soldados que estaban bajo su autoridad que fueran o vinieran, y ellos obedecían. No había nada de magia en sus órdenes, sino que los soldados obedecían por causa de la relación que tenía el centurión con el gobierno romano. Esa correcta relación le daba a él la autoridad hacia sus subordinados. Pero si el centurión no estuviera en una correcta relación con el gobierno romano,
esto le restaría autoridad, e incluso si él estaba en contra del gobierno romano, pues él no iba a tener autoridad del gobierno romano, y por lo tanto sus eh, soldados, sus sirvientes, pues no le iban a obedecer, ¿verdad? Entonces este centurión entendía muy bien que el poder, la autoridad, no fluye solo por decir palabras, sino que su fortaleza se encuentra en las relaciones, en el sometimiento a la autoridad superior. El centurión romano sabía que el Señor tenía poder sobre los demonios a causa de su relación con el Dios eterno. La autoridad siempre se va a derivar de las relaciones, no solamente por las palabras. Es por eso que decretar, declarar, nosotros estamos en un punto claros en este momento donde no vamos a estar ya hablando de esta manera porque las palabras solamente no tienen poder, como dicen algunos. O sea, tus palabras tienen poder. No es así. Si tú no estás en una correcta relación con el Señor, tú puedes gritarle y gastar tu garganta gritándole al demonio y no va a pasar nada. Los 7 hijos de un tal Esceva querían la autoridad sin la relación. Ellos trataron de orar en el nombre de Jesús, o sea, mencionaron el nombre correcto, estaban haciendo lo correcto, pero no estaban bajo la autoridad del Señor Jesús. Por lo tanto, no tenían poder, porque el poder viene de la relación, de la correcta relación con la autoridad que está sobre nosotros. Sin duda alguna, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9 lo dice. Pero el poder de Dios no fluye mediante el nombre de Jesús únicamente mencionándolo, sino a través de los que tienen una relación correcta con el Padre, y entonces el poder del Espíritu Santo fluye a través de ellos cuando están conectados a la energía del Padre en el nombre del Señor Jesús. El poder fluyó a través de los pañuelos enviados por Pablo en los versos 11 al 12 del capítulo 19, pero ningún poder fluyó a través de los incrédulos mediante el nombre de Jesús. Los 7 hijos del sacerdote judío aprendieron esta lección de una manera muy dolorosa. El poder, la autoridad para liberar, para sanar, para hacer maravillas, milagros, para ver prodigios. El poder, amados santos de Dios, se halla en nuestra correcta relación con el Señor Jesús. Si no estamos sometidos bajo su autoridad, no fluirá el poder del Espíritu Santo. Y esto tenemos que entenderlo también a nivel iglesia, porque muchos creyentes no quieren someterse a la autoridad pastoral, o lo hacen de palabra pero no de corazón, lo hacen nomás para que no les quiten el puesto, o lo hacen nada más porque para quedar bien, pero no lo hacen de corazón. Y al pastor lo pueden engañar, pero al Señor nadie le puede mentir. Así que si tú estás tratando de engañar a tus hermanos, recuerda que al Señor nadie le mente, y el Señor sabe quién está en una correcta relación con Él. Pero no solo el Señor lo sabe, sino Satanás también sabe y conoce muy bien quién está verdaderamente anclado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, oramos en el nombre de Jesús, esperamos que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Si es así, solo tenemos que estar seguros de que estamos conectados a la fuente de poder. No debemos permitir que el pecado o la preocupación por las cosas de este mundo bloquee nuestra relación con Dios. Dios contesta nuestras oraciones cuando caminamos en la obediencia y permanecemos en la vid, porque eso es lo que el Señor dijo allí en Juan 14, 12 al 14 y en el 15, 7. Él dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer si permanecemos en la vida. Y es clarísimo el texto, miren, no le den más vuelta. Dice que si permanecemos, entonces lo que pidamos se hará. Pero si no permanecemos, entonces dice la palabra que esas ramas tienen que ser quitadas
y echadas al fuego. ¿Por qué? Porque no dan fruto, porque son estériles. Ese fue el problema de la higuera que el Señor Jesús maldijo, que aparentaba tener fruto, pero cuando el Señor Jesús fue a buscar fruto, no halló nada en él. Y así estamos muchos creyentes que aparentamos dar fruto, pero no hay nada. Y el Señor Jesús es el único que sabe si tenemos o no tenemos fruto. Y debemos tener temor de no caer en la maldición por ostentar un título como cristiano, por ostentar un puesto como líder, maestro, pastor, evangelista o cualquier cargo oficial y estar vacíos por dentro. Amados santos de Dios, el enemigo sabe quién tiene autoridad y quién no. Él dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el ministerio no es un juego. Es fuego consumidor nuestro Dios. Muy bien. El poder del nombre de Jesús fluye a través de los creyentes, no solo en palabras. Entonces no debemos usar el nombre de Jesús como una muletilla, creyendo que solo por mencionarlo las cosas sucederán. Tercer y último principio de esta lección. Los creyentes deben renunciar públicamente a sus pecados. Hechos 19, 17 al 20 nos muestra que hubo un gran avivamiento en Éfeso. Recibieron al Señor Jesucristo en sus vidas y esto influyó de manera directa en la manera en la que las personas vivían sus vidas. En esos días los pergaminos eran la manera en la cual se podía acceder a información escrita y la gente tenía muchos de ellos sobre hechicería y algunos nuevos creyentes todavía conservaban sus malignos y viejos pergaminos de hechicería. Y así es, cuando uno se convierte, pues uno conserva ciertos elementos, ciertas cosas, pero conforme vamos avanzando, tenemos que comprender que hay que despojarse de todo ello. Cuando yo me convertí al Señor, tenía mi closet lleno de porquerías, pero porquerías de verdad del mundo, ropa que no conviene a los hijos de Dios. Por favor, yo no quiero a nadie que esté ya en esas corrientes donde ya no hay piedad, ya no hay temor de Dios, esas corrientes incluyentes. He estado escuchando a algunos famosísimos cantantes hablando de música cristiana incluyente. Por el amor de Dios, ¿eso dónde está en las escrituras? El mismo Señor Jesús reprendió a aquellos que no creían en Él, les dijo hijos del diablo. Entonces no debemos sesgar nuestra vista del Evangelio pensando que todo es amor y paz. No, hay también justicia del Señor. Definitivamente el ataque a los hijos de Seba les dio el conocimiento necesario a los nuevos creyentes y los ayudó a discernir el conflicto que hay entre el Señor Jesús y las fuerzas del mal. Así que decidieron honrar al Señor Jesús completamente y rechazar la maldad, y esta decisión los llevó a quemar sus pergaminos de hechicería. Y el valor de estos, dice la palabra, que era de 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata tenía un valor igual al de un día de trabajo hoy. Así que imagínate el valor de esos pergaminos que quemaron. El sueldo de 50,000 días subió como humo. Y eso significa los sueldos de 50 personas que trabajarían por más de 3 años. Es una gran cantidad de dinero quemado. Ahora, el que es creyente en Jesucristo no le importa lo que haya que perder o entregar cuando hay convicción y cuando hay fe. Podían haber vendido los pergaminos por mucho dinero, definitivamente, ¿sí? Pero, ¿por qué quemaron los pergaminos en vez de venderlos? Bueno, hay dos razones principales. Primero, si algo es malo, debemos quemarlo, deshacernos de él, no venderlo a otros ni regalarlo. Los creyentes no debemos vender ningún producto que haga daño a otros.
es malo, es en contra de la fe que un cristiano obtenga ganancias de algo que va a ocasionar tropiezo o perdición a otras personas. Lo segundo es que el pecado toma fuerza en la oscuridad y crece en secreto. Eso es un principio espiritual que debemos grabarnos muy bien en el corazón. Pero el poder del pecado se rompe cuando se confiesa y cuando se abandona públicamente. Así que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, debemos echar todo lo pecaminoso que obstruye nuestra relación con Él, todo lo de nuestro pasado. Debemos quemar, tirar todo lo que nos ate a pecados del pasado, destruir cualquier nexo entre nosotros y nuestra vida pecaminosa, llámense libros, revistas, drogas, videos, CDs, USBs, cuadros, artículos, ídolos, etcétera. Todo ello debemos quemarlo cuando empezamos a seguir al Señor Jesús para poder ser libres de ellos, porque es un acto de fe. Nunca de esta manera serán esos elementos tropiezos ni para nosotros ni para otros. Así que si tenemos objetos que se oponen al Señor Jesús, debemos honrarlo a Él, convirtiéndose esos objetos en ceniza. ¿Suena exagerado? Totalmente. ¿Suena fanático? Seguramente sí, pero esto está en la Biblia. Así que mucho ojo, ¿no? Muchas cosas parecen fanáticas, pero vemos que hubieron creyentes que sin temor lo hicieron porque amaban al Señor Jesús y querían seguirle. Así que una persona será libre solamente de las cosas que está dispuesta a destruir. Si tú no estás dispuesto a destruir algo del mundo que tienes allá, que está obstruyendo tu relación con el Señor Jesús, tú no estás listo para ser libre y no vas a poder ser libre. Solo el Señor Jesús puede romper las cadenas del pecado que nos atan, pero no debemos dejar que las cadenas viejas permanezcan alrededor de la casa, porque Satanás va a buscar la oportunidad de colocarnosla nuevamente. Así que hay que huir de toda clase de mal. Romanos 12:9, no lo olvidemos. Aborrezcamos lo malo, sí, sigamos lo bueno. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, una serpiente venenosa, no solamente decimos, ay, qué bueno que no me picó, sino que la matamos para que no muerda a nadie más. Entonces, si la serpiente no nos picó a nosotros y no nos mató, debemos matarla para que no mate a otros. No mantengamos la maldad cerca, porque puede atraparnos en cualquier momento de debilidad, y una persona sabia nunca permanece al borde de un hoyo profundo y nunca incita a otro a que caiga en ese hoyo. Entonces, la gente prudente y la gente sabia, cuando ve un pozo sin barandal, no se acerca ni llama a los demás a estar cerca para verlo, porque sabe que en cualquier momento puede caer. Así que, amados santos de Dios, aquí están estos principios importantes, que los repasemos, los estudiemos y los apliquemos en nuestra vida. Dios les bendiga.